para todo lo que es del Señor, para todo lo que estamos presentes en esta noche, en este santo lugar. Hemos terminado de cantar una expresión muy importante que decía: por su gracia sé que al cielo voy. Podríamos decir todos juntos en esta noche: por su gracia sabemos que al cielo vamos, ¿no? Y hubo una expresión también en el Salmo que hemos leído, entre otras muy importantes, pero una de ellas que resalta en forma universal: bienaventurado el país, bienaventurada la nación. Leía nuestro hermano, cuyo Dios es Jehová, el Dios único y verdadero, el Dios creador, el Dios que hizo los cielos y la tierra. El Dios que nos vino a salvar en la persona de Cristo. Abramos en esta noche nuestras Biblias, primeramente en el Evangelio de Juan. El capítulo 5 del Evangelio de Juan. Capítulo 5 del Evangelio de Juan, el versículo 26. Juan 5, 26. Dice aquí la palabra del Señor: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán la resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La segunda lectura se encuentra en el libro de Colosenses, la epístola de Pablo a la iglesia de los Colosenses. Primer capítulo de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. A partir del versículo 12 dice así la palabra del Señor: con gozo, dando gracia al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pasemos por último al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 11.
Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Apocalipsis 11, 15. Dice así la palabra del Señor, la séptima trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a los siervos, tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Un último versículo en el mismo libro, capítulo 20 de Apocalipsis. Apocalipsis 20, versículo 5. Apocalipsis 20, versículo 5. Dice así la palabra del Señor: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Las Escrituras en los Evangelios nos dicen que el Señor Jesús, en uno, podríamos decir, el primer viaje que tiene que ver con el comienzo de su ministerio, dice que salió de Galilea y vino al Jordán, y allí en ese río se encontró con Juan el Bautista. Eso dice la Escritura. Y dice la Escritura, cuando Juan le vio, lo anunció diciendo: este es el Cordero de Dios. Y Juan anuncia a los que estaban allí, que venían a bautizarse, que habrá sido un montón, porque dice que venían de todas las partes, a las orillas del Jordán, para ser bautizados. Juan había sido elegido por Dios, fue el último de los profetas, dice la Escritura. Su vida fue muy corta, podríamos decir demasiado corta, para ser un profeta y para ser el último profeta. No llegó ni a los 40 años de vida, apenas si pasó los 30. Fue decapitado, todos sabemos, por aquel malvado rey Herodes. Pero estando allí en la orilla, habiendo anunciado a Cristo como el Cordero de Dios, dice la Escritura que el Señor Jesús vino para bautizarse, para ser bautizado. ¿Qué vio de importancia el Hijo de Dios en el bautismo? ¿Qué vio? Juan nos animaba, dice la Escritura, se oponía, la palabra que emplea más exactamente. Pero el Señor insistió: conviene que se cumpla toda justicia, Juan, empezando por el Hijo de Dios. Y allí estaba. Y todos sabemos y hemos escuchado muchas veces que cuando subió del agua el Señor Jesús, ya no es la voz de Juan la que habla, es la voz del Dios
omnipotente y creador, anunciando a Cristo no como el Hijo de Dios, sino como su único Hijo. Su único Hijo. Yo siempre pienso dentro de mí, y lo repito muchas veces, ¿por qué Dios tiene un solo Hijo? Un ser tan poderoso y omnipotente que podía tener 1.000.000 de hijos. Dios tiene un solo Hijo, que es, como hemos escuchado, su imagen exacta. Por eso es. Nadie más que uno solo puede representar la exactitud de Dios. Y ese es Cristo el Señor, anunciado por el Padre. Este es mi Hijo, el unigénito. No hay dos unigénitos, hermanos. No puede haber. Uno solo. Por eso Dios es uno solo. En tres. Solamente un Dios omnipotente, como hemos escuchado en esta noche, puede ser uno en tres. Solamente un Dios de esa dimensión puede tener esas tres dimensiones. Por eso dice Dios en su palabra que Él es santo 3 veces. En la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu. Dios es santo, 3 veces santo, dice la Escritura. No es 4, es 3 veces santo. Este es mi Hijo amado. Y todos sabemos que el cielo estaba abierto. Se oyó esa voz. Muchos testigos la escucharon. No sabemos si lo habrán creído. Juan sí. Porque Juan da testimonio diciendo: yo vi. Y doy testimonio que no solamente es el Cordero de Dios, sino es el Hijo de Dios. Qué importante es el testimonio de Juan. Que es el testimonio que Cristo tiene que dar de sí mismo cuando el sumo sacerdote le pregunta: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Y le iba la vida a Cristo. Le venía la muerte encima. No podía mentir. Él sabía que su confesión equivalía a ser colgado en la cruz. Cristo lo sabía. Sin embargo, no se amilanó y confesó: yo soy el Hijo de Dios. Lo dijo ante la máxima autoridad de la religión judía, de la fe judía, de la ley judía, el sumo sacerdote Caifás. Y por esa expresión sincera y verdadera fue colgado por ti, por mí y por ti y por cada uno de nosotros en aquella cruz. Pero una vez que el Señor fue bautizado, dice la Escritura que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto a orar, a meditar. Ayunó 40 días, dice la Escritura. Tuvo hambre. Era humano. El cuerpo del Señor Jesús fue nacido de una mujer, como cada uno de los humanos. Santo sí, perfecto sí, sin pecado, pero era un cuerpo humano. Y siempre tenemos que decir que la batalla de la redención no se llevó a cabo en un nivel angelical ni divino, sino humano. Fue un hombre santo y perfecto llamado Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el que nació de María, dice la Escritura, nació de la mujer. Santo y perfecto, peleó la batalla. Y Satanás sabía que era hombre, por eso se animó a ir al desierto. Qué corajudo este ser tan terrible. Qué atrevido, podríamos decir. Hizo lo mismo con el Adán del huerto. Se atrevió a ir al huerto.
Y Adán lo venció. Adán fue vencido por Satanás. Qué triste. Y acá estamos en el día de hoy, sufriendo las consecuencias de esa derrota de Adán. Y tuvo que venir el segundo Adán, dice la Biblia, nacido de mujer, para poder pelear la batalla de la redención. Para que, como hemos cantado en esta noche, por su gracia sabemos que al cielo vamos. Por su gracia. Por esa batalla tan grande y tan difícil de realizar como la batalla de la redención sobre una cruz. Solamente Cristo lo pudo hacer. El segundo Adán, llamado en la Escritura, santo, perfecto, sin pecado. Porque el primer Adán fracasó y murió. Está hecho polvo, seguramente hasta el día de hoy. Aquel cuerpo de pecado. Pero no así el cuerpo de Cristo, hermanos. Está sentado a la diestra de Dios, glorioso y vencedor. Y algún día haremos de ver. Y capaz veremos las huellas de la cruz, como las vio Tomás. Qué tremendo sea. Que un ser tan perfecto tenga que ser marcado por mi culpa, por mi pecado, por tu pecado. Es para llorar. Pero estar agradecido. Tan grande obra a nuestro favor. Y allí en aquel desierto, Satanás venía superior. Si eres hijo de Dios, demuéstralo. Trabajando, como se suele decir, la moral. Cristo no era Adán. Fue más inteligente. Usó la palabra de Dios. Usó la Escritura. No dialogó sin la Escritura. Qué tremendo. Qué enseñanza nos da. La Escritura nos dice a nosotros: resistid al diablo y de vosotros escapará. Eso dice la Escritura. Hay forma de alejarlo. ¿Qué le dijo Cristo a Satanás? Entre otras tentaciones que Satanás le presentó a Cristo, le presenta la más importante. Mira los reinos del mundo, Jesús. Todos estos son míos. A quien quiero los doy. Si tú te animas a ponerte de rodillas, Jesús, ante mí y adorarme, son tuyos. La Escritura nos dice por el mismo Juan en sus epístolas que el mundo entero está bajo el maligno. Satanás tiene poder. Tiene mucho poder, hermanos. Nosotros ni sabemos el poder que tiene ese ser diabólico. Cristo lo sabía. Y le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: solamente al Señor tu Dios adorarás, y a Él solamente seguirás. Satanás atacó. Vete, Satanás. ¿Por qué no lo hizo el mismo Adán? La Escritura dice que el Señor Jesús fue atendido por ángeles a partir de ese momento. Dice que los ángeles del cielo bajaron porque había ganado una batalla muy importante. Y vinieron y le servían. ¿Qué clase de servicio, podemos preguntarnos, habrá sido el que los ángeles le dieron al Señor? ¿Será que le trajeron comida como aquellos ángeles le trajeron a Elías? La Escritura dice que hubo un profeta hambriento llamado Elías y que había quedado dormido, debilitado, y a un ángel le toca el costado: despierta, Elías, y come, que largo camino te resta.
Y Elías despertó, dice la Biblia, la Escritura, y vio una comida. ¿Cómo habrá sido esa comida traída por los ángeles a Elías? Quiero saber yo. ¿De dónde la habrán sacado los ángeles? ¿La habrán ido a buscar a algún restaurante? Capaz celestial. La tierra, ¿no crees? ¿Qué clase de comida habrá sido? No era maná. Maná fue dado a los hebreos mucho tiempo atrás. ¿Qué clase de comida habrá sido? Dice la Escritura, que caminó Elías 40 días sin tener más hambre, ni debilitarse sus fuerzas, y pudo llegar al monte de Dios, a Horeb, dice la Escritura. Si tienes hambre, le dijo el demonio al Señor Jesús, haz pan de estas piedras. Esa era la voluntad de Satanás. El Señor le había respondido, no con solo pan, se vive con la palabra de Dios. Tiene más alimento. El pan porque tiene poder. El pan no tiene poder. La palabra de Dios sí tiene poder. Pero el Señor no quedó en el desierto, dice la Escritura. Se vino nuevamente al lugar donde había salido, a Galilea y a Nazaret, y empezó a predicar el Evangelio diciendo, el reino de Dios se ha acercado. Venía con fuerza. Había sido lleno del Espíritu Santo allí en el río Jordán. Aparte de ser hijo de Dios, fue lleno del Espíritu Santo. Venía con poder. El más grande de los poderes, el del Espíritu Santo, hermanos. ¿Y qué pasó? Arrepentíos y convertíos y creed al Evangelio. Fue el primer mensaje que el Señor Jesús dio. Y me viene a la mente a mí, cuando aquel Nicodemo vino a Cristo de noche, venía todo sabiondo, con mucha sabiduría, y el Señor le dice, Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no podrás ver ni entrar en el reino de Dios. Y es el reino que el Señor había anunciado al principio en su mensaje. El reino de Dios se ha acercado. No podrás entrar, Nicodemo. El Señor había dicho en más de una oportunidad, lo tenemos registrado en 2 evangelios. Buscad primeramente el reino de Dios. En primer lugar, para todo ser humano, para los que estamos sentados aquí, tendríamos que aprender eso. Que el Señor comenzó enseñando. Buscad primeramente, y le hacemos caso omiso seguramente. Buscad primeramente el reino de Dios. Está rodeado de justicia. Y las demás cosas os serán regaladas. Me viene a la mente que cuando los apóstoles escucharon ese mensaje del Señor de buscar el reino de Dios, allí en Lucas el Señor se dirige mucho más ampliamente. Lo registra Mateo y lo registra Lucas. Y Lucas le agrega un pensamiento más que el Señor vertió de sus labios. No temáis, manada pequeña. No temáis, grupo pequeño. Porque a mi Padre que está en los cielos le ha placido daros, ¿qué cosa? El reino. ¿Qué reino, hermanos? ¿Qué reino es el que estamos esperando? ¿Qué reino estás esperando? ¿El reino de las tinieblas de Satanás? ¿O el reino de lo que hemos leído en esta noche de su amado Hijo, Cristo el Señor? ¿Qué reino estamos? ¿Por qué reino estamos luchando? No temáis, manada pequeña, le dijo Cristo a los suyos, que a mi Padre que está en los cielos le ha placido daros el reino. Ese reino se acerca. El mismo Señor le había dicho a sus apóstoles, cuando oréis, parece que no sabían mucho orar, eran pescadores,
no eran tan profetas como Eliseo ni como Elías. Y dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les enseñó a orar. Cuando oréis, orad así: Padre nuestro, que estás arriba en los cielos, sea tu nombre santificado, venga tu reino, y venga tu reino. El reino de Dios se ha acercado, pero no ha llegado todavía, hermanos, aunque en potencia está, como dijo Cristo, entre nosotros. Pero todavía no ha llegado ese día, como hemos leído allí en el Apocalipsis, cuando los reinos del mundo serán totalmente propiedad y pertenencia del Hijo de Dios y de Dios, su Padre. Hemos leído aquí. Todavía no ha llegado eso. El reino de Dios se ha acercado, pero se acerca ese día con pasos agigantados, veloces. Los acontecimientos mundiales hablan de por sí. No hace falta ser muy inteligente para darse cuenta de que estamos en la hora final de acontecimientos tremendos, tales como venga tu reino. El Señor Jesucristo, hablando de Juan el Bautista como el último profeta, había anunciado: ¿quién era el último profeta? Juan. ¿Sí? Y que de los nacidos de mujer no habría nadie que se podía comparar al lado de Juan. Pero Juan pertenecía a la ley, dice la Escritura. El último profeta de la ley de Dios. Lo dice la Escritura. La ley era hasta Juan. De Juan en adelante, ¿qué pasa? Dice Cristo que el reino de los cielos se hace, y emplea una palabra que según las traducciones de las Escrituras, unos lo traducen por violencia, como tenemos en nuestras Biblias. Antiguamente se traducía por fuerte, significa más o menos lo mismo. El reino de los cielos se hace violento, se hace violencia, se hace fuerte, se hace difícil. Vaya, se hace difícil. ¿Quién quiere creer? ¿Quién levanta la mano para aceptar a Jesús? El demonio la baja de un tirón. Qué fuerza que tiene Satanás. Hay que ser muy valiente para decir: acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, el Hijo de Dios, como lo anunció Juan el Bautista. Hay que ser muy valiente, hermano. Yo lo reconozco. Hay que ser demasiado valiente. Demasiado. ¿Saben por qué? Porque hay un poderoso atrás que impide que abra la boca y que levante la mano. Yo nunca voy a olvidar, y siempre lo cuento, porque me ha tocado muy de cerca. Vino acá un gran predicador de nombre Samuel Liebert. Y este hombre pertenecía a la conferencia del Bautista en aquel tiempo. Aún no había iglesias, otras asambleas en Posadas. Siempre lo cuento esto, porque lo he vivido de cerca. Y un incrédulo me vino a invitar a mí para ir a un culto evangélico. Qué raro. Un incrédulo invitar a un creyente a ir a un culto evangélico, no tiene gracia. Yo me sentía... Me explicó, sí, porque me invitaron y no me anima a ir solo, necesito a alguien que me acompaña. ¿Cómo no? Yo lo acompañé. Me senté a su lado y lo que menos me interesé fue de él. Era tanta la eminencia del predicador, la oratoria, la sabiduría, la sapiencia, el espíritu. Y el predicador hizo un llamado. Yo ni cuenta me di capaz. Y después de que salimos del culto, este vecino me dijo: me siento amargado, me siento triste, me siento demasiado de poco valor. ¿Por qué? ¿Qué te pasa, José? Porque cuando el hombre, ese predicador, hizo el llamado, yo quería salir y alguien me tiraba para atrás y no sé qué era. Yo quería salir adelante, como salieron aquellos valientes, y no fui capaz. Yo casi lloré, porque me sentí culpable de no ver lo que pasaba en él, ayudarlo a levantarlo y ponerlo adelante. Hasta hoy me pesa, porque él se quemó, como pidiendo: nadie me ayuda. Y capaz que en el cielo voy a tener que bajar la cabeza por esa de cobarde. Fue el primero. Tiene mucha fuerza Satanás, demasiada fuerza.
Yo fui testigo de una vez también una señorita, de unos hermanos que le predicaban el Evangelio, se quería aceptar a Cristo, al Señor, como su Salvador. Y le costó un montón. Quedó rojo, azul, violeta, antes de que sus labios se abrieran para decir, acepto a Cristo como Hijo de Dios y como mi Señor. Al final lo hizo, pero tartamudeando. Qué fuerza que tiene Satanás. Vete, Satanás, le dijo Cristo al diablo. Y se fue. Nosotros encontramos en la Escritura pasajes que nos alientan y nos dan fuerzas, como esos que hemos leído, allí en Colosenses, que tenemos que dar gracias al Padre con gozo. ¿Por qué? Porque nos ha hecho participantes de la herencia de los santos en luz y que nos ha trasladado, hermanos, a lo que hemos creído. Pero hay muchos que trasladar que todavía no han creído. Nos ha trasladado del reino de la potestad, dice la Escritura, de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas de Satanás, al reino de su amado Hijo. Cristo se llama el Hijo de Dios. ¿Te sientes trasladado? ¿Todavía no has sido trasladado? Esta noche puede ser trasladado. Cristo tiene poder para trasladarte a su reino. Dios tiene poder para llevarte al reino de Cristo. Dice la Escritura, hemos leído que por su sangre vertida tenemos redención. Por su sangre podemos permanecer en ese reino. Allí en Apocalipsis, para ir concluyendo, allí en Apocalipsis encontramos aquellas 7 trompetas, hermanos, que son un toque de atención tremendo a la iglesia y a cada ser humano que habita este planeta. Juan, el apóstol Juan, estaba prisionero en aquella isla, prisionero por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Y dice la Escritura que un día del Señor, se entiende que es el día de la resurrección del Señor, porque en el Apocalipsis hay 2 días mencionados. Cuesta mucho diferenciarlo, pero es así. Hasta el capítulo 4, y muchos tropiezan en esto, pero la Escritura aclara que hasta el capítulo 4 del Apocalipsis son las cosas que habían sucedido ya en aquellas iglesias de Asia. Y el Espíritu Santo, Cristo el Señor, le dice a Juan, escribe las cosas que ves. Y las que has de ver, las que han de ser después de estas. Y hasta el capítulo 4 tenemos lo que había acontecido. Y la Escritura dice que Juan estaba en él. Cuidado con estas 2 palabras en idioma español. Y en argentino también, que es el mismo idioma. Yo estaba, dice Juan, en el Espíritu, en el día del Señor. ¿Cuál es ese día del Señor en el cual se puede estar meditando? En el cual se puede saber de la obra grande del Señor, la obra más grande de la redención, si no es el día de la resurrección de Cristo. No hay día más importante sobre la faz de la tierra de todos los días que el día en que Cristo resucitó de entre los muertos. Si importante fue el día que murió en la cruz, importantísimo fue el día que Dios le sacó triunfante y victorioso. Aquel primer día de la semana. Por eso quedó tan marcada en la Escritura aquella expresión, cada primer día de la semana, cada uno en gratitud, de una ofrenda para los santos, para que no padezcan hambre, para que no padezcan miseria. Cada día del Señor, dice la Escritura. Y Juan estaba en el Espíritu. ¿Qué estaba haciendo sino meditando, hermanos? Es lo que enseña la palabra en él, traducido en nuestra versión. Hay una preposición y un artículo determinado que le dan fuerza
a lo que estaba haciendo Juan. Estaba ocupado en el Espíritu. Juan estaba ocupado en el Espíritu. Estaba en el Espíritu. No había viajado todavía en el Espíritu. En el Espíritu viajó a partir del capítulo 4. Cuando le dijeron, Juan, sube. Y Juan subió. Y ahí sí se le mostró el otro día del Señor. El día de la ira. Lo que hemos leído, hermano. Los sellos, las 7 trompetas. Y la Escritura hemos leído de las trompetas. Dice la Escritura que en la primera trompeta los ángeles estaban en el trono y tocaron la trompeta número 1. Y vino la Escritura, no la hemos leído, pero dice la Escritura haciendo un repaso. Vino una gran lluvia de granizo con fuego, vio Juan en esas cosas futuras, y sangre que llenó todo el mar, la tercera parte del mar, dice la Escritura, y perecieron la tercera parte de las naves en el mar y los seres vivientes que nadan en el mar. La tercera parte murió. Dice que el segundo ángel toca la trompeta antes de llegar a la séptima que hemos leído, y Juan vio en ese día grande futuro de la ira de Dios, que es lo que una montaña gigante que bajaba hacia la tierra y cayó en el mar. Esa fue la montaña que cayó en el mar con el primero. En el segundo es la montaña que cae no sobre los mares, esa montaña. El primer ángel cayó lluvia, fuego sobre el mar. El segundo ángel dice, cae una montaña grande sobre los ríos. Sobre la tierra. ¿Y qué pasó en la tierra? Los árboles desaparecieron, la tercera parte. ¿Y qué más? Y la hierba dejó de existir en la tierra con la trompeta, con la caída de esa montaña sobre la tierra. ¿Y qué pasó con el tercer ángel? Con el tercer ángel dice que una estrella grande, ardiendo, también viene sobre la tierra. Y ya no cayó sobre el mar ni sobre la tierra como las primeras trompetas. Cayó sobre los ríos. Esa estrella de fuego se desparramó. Y quedaron las aguas dulces, casi todas envenenadas, y murieron muchos hombres, dice la Escritura, porque era ajenjo, y la estrella se llamaba ajenjo también. Pero ¿y qué pasa con la cuarta trompeta? Dice la Escritura que toca el ángel la cuarta trompeta y el sol casi se apagó a la tarde, y la luna se apagó de noche por causa de esto. Y las estrellas se apagaron casi, quedaron reducidas a nada y quedó casi oscuro el universo. ¿Cuántos millones de estrellas habrá? Todas quedaron oscuras, dice la Escritura. Quedó reducido. ¡Qué tremendo día que se aproxima! Pero ¿y qué pasa con la quinta trompeta? Dice la Escritura. Se abre el abismo, donde están todos los demonios encerrados y todos los condenados, dice la Escritura. Y sale un humo grande como un horno, dice la Escritura. ¿Y qué pasó? Y de ese humo salieron langostas que lastimaron a todos los hombres. Parece que no a las mujeres, no sé por qué. La Escritura dice a todos los hombres. Los atormentaron durante 5 meses. Los hombres preferían morir, no pudieron. En esa visión profética, dice la Escritura. Pero ¿y qué pasó con la sexta trompeta? Dice la Escritura que suena la sexta trompeta. Y Juan vio una visión, 200 millones de guerreros, 200 millones de combatientes en caballos. Los caballos que vio él eran de hierro, a entender, no eran de carne, porque dice que disparaban fuego por todos los lados. Y dice, yo vi su número, escuché su número, vi en visión, dice él, y escuché el número, 200 millones. ¡Qué tremendo! Que será ese día. Y murió la tercera parte de los hombres, dice la Escritura. Pero hemos leído la séptima trompeta, hermanos. ¿Qué pasó con la séptima trompeta? ¿Qué va a pasar? Él vio en futuro, en visión, en el futuro que iba a pasar. ¿Qué va a pasar? Hemos leído que cuando el séptimo ángel toca la séptima trompeta, hay una voz
una cantidad de voces en el cielo, como voces de alegría que dicen, han venido. Ahora han venido. Los reinos del mundo pasaron a ser los reinos de Dios y de su Cristo. Satanás le había dicho en el desierto, si postrado me adorares, te daré los reinos del mundo. Llegó el día, hermanos, que Juan vio en visión que todos los reinos del mundo dejaron de pertenecer al maligno. Y hemos leído en esta noche que aquellas voces grandes, aquellos ancianos celestiales, de todos los coros celestiales anunciaron a voces en cantidad, los reinos del mundo pasaron a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Y dice la Escritura, hemos leído que aquellos 24 ancianos postraron de rodillas delante del Dios omnipotente y le adoraron y le decían, Señor Dios Todopoderoso, ¿qué eres? Y a mí me vienen las palabras de Moisés cuando Moisés escuchó la voz de Dios. Yo soy el que soy, y en nombre del que soy, no del que va a ser, en nombre del que soy, le dirás a tu pueblo de Israel que yo soy, te manda. Y aquí escucha, Juan vio esta visión. Tú que eres, que eras, y que has de venir, y que serás para siempre. Y ha llegado la hora, hemos leído, de juzgar a los muertos. Ha llegado la hora de dar el galardón, hemos leído, a tus siervos los profetas. Ha llegado la hora de dar tu galardón a los santos. Ha llegado la hora, hemos leído, de dar el galardón a todos los que temen tu nombre, a todos los grandes y pequeños. Qué día glorioso que se acerca. Y allí en el Apocalipsis, para terminar, porque el tiempo se ha pasado, leímos aquel versículo tan importante, hermanos. Acerca de la gran resurrección. Qué tremendo. Bienaventurado y santo, hemos leído en esta noche, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, la muerte del espiritual para siempre, la separación eterna, no tendrá poder sobre él, sino que será rey junto con Cristo, reinará. La palabra reinar no es el barrendero, hermanos. Cuidado, hay mucha confusión sobre este aspecto. Reinar con Cristo es estar en un nivel superior muy elevado. Es reinar. Reinar no es trabajar. Reinar no es limpiar. Reinar es reinar. Reinaremos con Cristo. Una vez allí en un culto allí en nuestra iglesia en España, se atrevieron a criticar un predicador, a mí me dolió, un predicador, ahora se corrigieron, adiós gracias. Se atrevieron a criticar Valera porque en el Apocalipsis dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Entonces el predicador era un andaluz, con todo el respeto, director de escuela todavía encima, con mucha sabiduría. Dijo, Valera está un poco errada, porque no es... sí, salta un hermano allá, que ahora es anciano de la iglesia allí, enhorabuena, Dios. Dijo, sí, porque no es reyes y sacerdotes, sino un reino de sacerdotes. Que la diferencia no es casi nada, porque la palabra reino encierra reyes y sacerdotes. El reino se compone de un rey al menos y de príncipes también, y no terminaríamos nunca la palabra reino. Pero por el querer encontrar un defecto a Valera, se atrevieron a decir reyes y sacerdotes. Y yo, ojeando la escritura para acá y para allá y para allá, veo que Dios, cuando a Moisés le habla y le da leyes para salir de Egipto,
Allí sí emplea en el idioma hebreo que fue traducida la escritura, allí sí emplea lo que ellos querían. Ustedes los hebreos me serán un reino de sacerdotes. Allí está en el Éxodo. Yo tuve que ver, porque tambaleé un poco. Sin embargo, en la versión griega, que es la que tiene más valor, porque el idioma griego era el que predominaba en tiempo del Señor Jesús con el Imperio Romano. Los griegos, hermanos, fueron los más sabios atrás que tuvo la humanidad. No vamos a entrar, estamos predicando las cosas de Dios. Pero sí, en la versión Valera, que quede claro, que es la versión traducida directamente del griego más abundantemente que ningún otro idioma. Que algunos se atreven a querer criticar, tal vez por ignorancia, en no saber valorar lo que significa el idioma griego en las Escrituras. Por eso, Pilato, cuando le puso allí, le puso griego, latín y hebreo. Figuraba en griego. Nosotros tenemos reyes y sacerdotes, hemos leído y tenemos en toda la Escritura. Y para comprobar que esto es así, tenemos el último versículo de la Escritura. ¿Y qué pasará? Hemos leído allí. Los otros muertos, dice, no tornaron a vivir hasta que pasaron 1000 años. Pero los de la primera resurrección vivieron y reinaron. Reinaron, no fueron a limpiar pisos. Fueron a reinar con Cristo. ¿Te parece poca cosa? El Señor Dios Todopoderoso nos puede trasladar, nos trasladó y te puede trasladar de las tinieblas de potestad, hemos leído esta noche, al reino de su amado Hijo, para que reine junto con Él por toda la eternidad. A Él sea la gloria. Amén. Tan bendita es mi esperanza, que me libra del afán. Jesucristo ha prometido que un eterno hogar